Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, Buenas buenas tardes, tardes. licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora? ¿Todo bien? ¿No se han Todo- enfermado ni ustedes ni sus familias? Hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando muchísimo, muchísimo, porque esa enfermedad es implacable. Yo en lo personal ya me puse 3 dosis de la vacuna, pero aún así dicen que todavía existe ese riesgo de que le pueda dar a uno. Bien, tengan muy buenas tardes todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual ya estamos prácticamente culminando lo que es el proceso declarativo común, que como ustedes saben termina con ese acto procesal del juez llamado sentencia. Pero antes de la sentencia, durante la misma audiencia probatoria, está esa oportunidad procesal para las partes de formular sus correspondientes alegatos de cierre, los cuales son de tremenda importancia, ya que es a través de ellos que el abogado litigante, pues como que dice, convence o persuade o le hace ver al juez que las pruebas están a su favor, que logró la promesa de demostrarle al juez que los hechos que él ha planteado, ya sea en la demanda o en la contestación según el caso, han ocurrido tal cual se afirmó. De manera resulta muy importante que ustedes y yo, en el ejercicio profesional de la abogacía, sepamos todo lo que tiene que ver con los alegatos, cómo formularlos y cómo persuadir o convencer al juez de que la justicia, la razón y el derecho están de nuestro lado. Y en base a eso, pues confiar en que tanto el fallo como la sentencia nos serán favorables, es decir, serán favorables a los intereses de la persona que nosotros representamos. Ok, pero antes y como siempre, es de la mayor importancia que ustedes tengan la oportunidad de formular aquellas preguntas, aquellas inquietudes, aquello que durante su lectura y su estudio no han podido comprender tan bien como les gustaría, y con el apoyo del profesor y de sus pares, es decir, de sus propios compañeros y compañeras, podamos entre todos, ¿por qué no?, construir el conocimiento. Así que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que les gustaría saber, pues con gusto formulen por favor cualquier pregunta. A ver, tenemos de momento una asistencia un poco limitada, pero sí me gustaría que formularan alguna pregunta. No es bueno quedarse en silencio en momentos como este, porque creo yo que es una oportunidad desaprovechada, ¿no? La oportunidad de hacer cualquier pregunta, pues no creo yo que no tengan ninguna duda. Yo cuando me pongo a leer, ya sea el código o algún otro material, siempre hay cuestiones que uno no logra captar bien. Eso es imposible, que sus mentes sean tan ala que bruto de entenderlo todo desde el principio. Así que, bueno, a la 1, a las 2 y ni modo, a las 3. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso. Quiero ver si puedo compartir con ustedes la pantalla. Y vamos a... Aquí estamos. Es un B2, ¿verdad? Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpe, que estaba ahí, terminándome de conectar. Ah, ok.
Lick, no sé si, vaya, en esta clase, ¿verdad? De esta semana, nos habla acerca de los alegatos finales, entonces no sé, Lick, que nos podría como profundizar, o sea, qué es lo que llevan los alegatos finales. Claro, vaya, vamos a ver más o menos el orden lógico que lleva la audiencia probatoria, ¿verdad? Obviamente la razón principal de esa audiencia es producir la prueba. La prueba que ha sido propuesta en el caso de la prueba documental desde la demanda misma y tratándose del demandado desde la contestación, la prueba documental necesariamente tiene que aportarse junto con la demanda y junto con la contestación. Y obviamente, en esos escritos de demanda y de contestación, usted tiene que manifestar qué son los hechos que pretende acreditar con esa prueba documental y también tiene que puntualmente hacer referencia al documento y pedir, por supuesto, su incorporación, aunque no es de la esencia, porque se entiende que si lo está incluyendo junto con la demanda, tácitamente se entiende, pero no está de más pedir su incorporación y su, como quien dice, establecimiento como un medio probatorio. Entonces, de no hacerlo en esas oportunidades, precluye. Ese es el término que utiliza nuestro código para decir que ya no se puede, después de esos momentos, proponer prueba documental. Pero la otra prueba distinta de la documental es en la audiencia preparatoria, donde se propone y se admite o se rechaza por parte del juez de la causa en la audiencia preparatoria. ¿Y por qué en la audiencia preparatoria? Bueno, pues porque es allí donde se fija el tema decidendi, donde se fija la pretensión y el objeto del proceso y a partir de esa fijación, las partes en una especie de diálogo frente al juez y con el apoyo del juez, las partes determinan cuáles de los hechos son admitidos o estipulados y cuáles de los hechos son controvertidos. Porque recuerden ustedes que la prueba va a recaer únicamente sobre los hechos controvertidos, mas no así sobre los hechos que han sido admitidos o estipulados y también quedan exentos o relevados de prueba otro tipo de hechos como los hechos notorios y los hechos evidentes, así como el derecho nacional. Ese queda relevado de prueba porque se supone que es conocido por el tribunal y por todos. Entonces, en la audiencia preparatoria es donde, repito, se propone y se pide que se admita la prueba diferente de la documental. Y igual, usted tiene que hacer una descripción exacta del medio probatorio que está proponiendo y decir concreta y puntualmente qué es o cuáles son los hechos que con esa prueba pretende usted establecer. Entonces, una vez que la prueba es admitida o rechazada en su caso, nos vamos a la audiencia probatoria, en la cual se hace al principio un pequeño resumen de lo actuado en la audiencia preparatoria, se da una lectura por parte del secretario del tribunal de aquello que se dijo en la audiencia preparatoria y que tiene relevancia para la audiencia probatoria, y entonces comienza lo que es el desfile probatorio. Luego de eso, de acuerdo con lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 411, concluida
la práctica de la prueba, es decir, cuando ya no hay ningún medio probatorio pendiente, sino que ya todo se pudo producir. Y antes, dice el código, de que la audiencia probatoria termine o se dé por finalizada o por cerrada, entonces se va a escuchar estos alegatos finales. Se concede, dice la ley, turno de palabra a las partes, comenzando por la demandante, para que se efectúen estos alegatos. Perdón. Dice la ley que de conformidad con la complejidad que el caso pueda tener, se va a establecer un tiempo prudencial a cada una de las partes para que haga estos alegatos. Tiempo que no puede ser menor de 1 hora, pero tampoco puede superar las 3 horas. Es decir, el juez va a decir, mira, te doy 1 hora para que hagas tus alegatos. O le doy 2 horas como máximo para que haga sus alegatos. Llama la atención que el código dice pena de nulidad. Eso yo no lo entiendo. No sé a qué se refiere cuando dice de que el juez le va a conceder de 1 hora a 3 horas pena de nulidad. Es decir, no me queda claro qué sería lo nulo en ese caso. ¿Se va a anular la audiencia probatoria o se va a anular los alegatos ya hechos? Digamos que el juez dice, no, media hora te doy. Pero no, señor juez, no puede ser menos de 1 hora. No, media hora si querés. Ok, media hora. Media hora. Se puede hacer los alegatos en media hora. Y después voy a pedir la nulidad. O sea, yo no entiendo por qué dice pena de nulidad. O sea, son de las cosas que a uno lo dejan un poco perplejo, porque realmente no logro entender yo a qué se refiere cuando dice que bajo pena de nulidad el juez va a fijar el tiempo prudencial. ¿Será que determinado a través de por ejemplo, la grabación que a veces se hace de la audiencia, determinado que el juez se cerró y no le quiso dar, digamos, de entre 1 a 3 horas, sino que le dio menos o le dio más? Y ya solo por eso, ¿qué es lo que va a ser nulo? Pues eso es lo que yo me explico. ¿Qué es lo que va a ser nulo en ese caso? Pero bien, este tiempo que el juez le da es como una concesión a la cual usted puede renunciar perfectamente. El juez le dice, te doy 3 horas para hacer tus alegatos. Ok, pero en 15 minutos usted los ha terminado. Eso no es ningún problema. Usted puede tomar el tiempo que necesite sin sobrepasar el tiempo que le dio el tribunal. Antes de una reforma que experimentó este artículo 411, no había chance de recurrir de esa decisión en cuanto al tiempo de los alegatos. Es decir, el juez tomaba la decisión y punto, ¿no? No había forma de impugnar esa decisión. Pero actualmente, y después de una reforma, se dice que admite recurso de revocatoria. Ejemplo, el juez le dice, le voy a dar 1 hora, licenciada, para que haga los alegatos. 1 hora. Y obviamente tiene que ser parejo, ¿no? A cada una de las partes. Entonces viene usted y no está de acuerdo en 1 hora porque considera que es muy poco. La cosa es de que si él le da 1 hora, cuando ya vaya llegando al minuto 60, él le va a interrumpir y le va a decir, vaya licenciada, su tiempo se acabó, porque solo 1 hora le concedí. Y 1 hora es 1 hora, pues. Entonces, si usted considera que es muy poco el tiempo que le ha dado, usted puede interponer verbalmente en la misma audiencia un recurso de revocatoria. Argumentando, por supuesto, que el juez tenía un margen mayor de 1 a 3 horas y que la complejidad del caso justifica que el tiempo concedido sea mayor, que usted necesita 2 horas, por ejemplo, o las 3 horas que como techo máximo permite la ley. Entonces usted puede a través de una revocatoria
decirle al juez de que el caso es complejo, que la prueba que ha desfilado es múltiple, que hay mucho que decir al respecto, etcétera, que los hechos que fundamentaron la demanda no son 2 ni 3, sino que son 10 hechos y que cada uno de los hechos ameritó un medio probatorio. Entonces usted puede argumentar a modo de justificar en un recurso de revocatoria. Claro, el juez le va a dar trámite al recurso, que consiste en darle audiencia a la parte contraria para que la parte contraria manifieste lo que tenga que decir en relación con el recurso, y después el juez va a resolver. Puede ser que admita sus razones y que el juez diga, ok, está bien, le voy a dar 2 horas y media, por ejemplo, o puede ser que se mantenga en la decisión que tomó anteriormente. Pues ni modo, él es el director del proceso y está facultado para regular el tiempo de los alegatos. Una vez que ya usted ya tiene su turno de palabra, como dice la ley, usted va a exponer esos alegatos de forma verbal. Es decir, no se hace por escrito como se hacía en el proceso anterior al actual, bajo el imperio del Código de Procedimientos Civiles. No, antes los alegatos se presentaban por escrito, ahora ya no. Ahora se hace de forma oral en esa misma audiencia, antes de que se le ponga fin a ella. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Bueno, ya con las pruebas producidas y considerando ya el resultado que esas pruebas han arrojado, usted ya puede de manera definitiva fijar, concretar o ajustar tanto los hechos como la pretensión. En otras palabras, la idea de esta exposición que usted va a hacer es referirse a las pruebas que se han producido, que han desfilado, y ver la relación o la manera en que esas pruebas acreditan los hechos que usted alegó, ya sea en la demanda o en la contestación, y la manera en que esos hechos fundamentan su pretensión. Dice de que usted no puede cambiar la pretensión. Es decir, eso está prohibido, cambiar la pretensión. Aunque sí, le puede hacer precisiones, modificaciones o rectificaciones en tanto no sean esenciales. De repente, es posible de que las pruebas que se han producido permitan válidamente hacer algún tipo de precisión o de modificación o rectificación en la pretensión, pero repito, sin cambiarla. Es decir, sin que pierda su esencia o su naturaleza inicial. Dice el código, y estoy yo tomando nota del artículo 412, que al exponer los alegatos, usted va a relatar, es un relato claro y ordenado de los hechos que usted considera probados, indicando cuáles son los medios probatorios que los acreditan esos hechos. Fíjense la íntima relación que hay entre la demanda y la audiencia probatoria, porque en la demanda usted tiene que enumerar los hechos que fundamentan la pretensión, enumerarlos. Y en la demanda también tiene que indicar cuáles son los medios probatorios de esos hechos en que se fundamenta la pretensión. O sea, tiene que haber hecho y medio probatorio. Usted no puede, digamos, con sensatez o con experticia, no puede usted plantear hechos, pero no ofrecer prueba de esos hechos. O sea, no basta con que usted los mencione, así lo haga de la manera más clara del mundo, pero no basta si no van acompañados de pruebas. Todo lo que usted afirme tiene que ir acompañado de un medio probatorio.
De tal manera que en el momento de los alegatos, usted prácticamente lo que hace es decirle al juez que esos hechos que usted incluyó en la demanda han sido debidamente acreditados por medio de esta y esta prueba. Recuerden, estamos hablando en este caso concreto de los hechos controvertidos, es decir, aquellos en los que no se pusieron de acuerdo las partes, que fueron negados, que fueron rechazados, es decir, aquellos hechos que necesitan ser probados. De eso estamos hablando. Claro, es posible que en la demanda usted haya incluido 10 hechos, por mencionar un número cualquiera, 10 hechos. Pero de esos 10 hechos, fueron admitidos 6, de tal suerte que como controvertidos ya solo quedan 4. Esos 4 hechos son los que va a haber que probar en la audiencia probatoria. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Lázaro? Estaba viendo lo que dice el artículo 413 y cuando usted estaba hablando de que, digamos, en este caso se están dando los alegatos finales y está introduciendo nuevas pretensiones que no fueron incluidas en la demanda o, digamos, en la contestación, ¿verdad? Entonces, en base a este artículo 413, se pueden interponer objeciones a ese alegato final. Sí, sí se puede. Lo único que en la práctica, algunos jueces son, digamos, un poco condescendientes, quizás, llamémosle así, un poco condescendientes, y le dicen a uno, cuando uno intenta formular una objeción al abogado de la parte contraria, en el momento en que está presentando sus alegatos, los jueces a veces le dicen a uno, no, mire, licenciado, déjenlo hablar, tome nota de lo que está diciendo y cuando le llegue su turno, entonces allí usted puede hacer referencia a lo que él dijo y la manera en que usted no está de acuerdo con lo que él dijo. Claro, esa manera de proceder de los jueces no me parece atinada. No me parece que sea conforme con lo establecido en el código, ya que como usted bien lo menciona, el artículo 413 permite formular objeciones en el momento mismo en que se están haciendo los alegatos. Y es que ese es el momento oportuno. Si yo dejo que el abogado de la parte contraria continúe hablando, tal como el juez me lo ha sugerido o me lo ha pedido, entonces está de alguna manera contaminando ya la opinión y el criterio del juez. Es decir, y la idea es que el juez no escuche esas cosas, o si las escucha, que en su mente quede grabado el hecho de que no es así, como el abogado lo está planteando. Entonces yo tengo que hacerlo en el momento oportuno. Y por eso es que la ley me permite formular objeciones en el momento mismo de los alegatos. Pero repito, se van a topar ustedes con algunos jueces que le van a decir, no, mire, licenciado, deje lo que termine. Si de todas maneras ya va a hablar usted. Y cuando usted hable, entonces allí diga lo que quiera en relación con lo que le ha dicho. Yo creo que eso no está bien. Pero obviamente no podemos controlar, digámoslo así, la manera en que algunos jueces entienden las cosas o lo que ellos consideran que es lo más práctico o lo que es mejor. Y bueno, ya le repito, pero usted tiene razón. Y contestando su pregunta, sí se pueden formular objeciones aunque él no esté interrogando o digamos en otro momento, sino en el momento mismo de los alegatos. Bien, decía que al exponer los alegatos, usted tiene que relatar de manera clara y ordenada los hechos que usted considera que han sido probados, indicando, así como lo hizo en la demanda, los medios probatorios correspondientes. También, y vean qué interesante, en esos alegatos finales,
usted puede argumentar con relación a los hechos y a la prueba de la parte contraria. Es decir, usted puede decir así literalmente que en su opinión la parte contraria no logró acreditar los hechos que había aducido o los hechos en los cuales él fundamentaba su resistencia o su pretensión, si fuera el alegato de la parte demandada. Si yo fuera la parte demandada, perfectamente puedo en mis alegatos decir de que hay una insuficiencia absoluta de prueba con respecto a hechos que resultaban decisivos y relevantes y que por ende no se logró probar. Que eso resulta totalmente incierto, que hay una incertidumbre o una inseguridad en lo que se dijo y que no se logró acreditar. Por supuesto, también en los alegatos, pues el código dice podrán, pero yo pienso que eso es algo de la mayor importancia también. O sea, los fundamentos de derecho. Usted tiene que hacer referencia en sus alegatos a los fundamentos de derecho aplicables al caso concreto. Por supuesto, sobre la base de que los hechos han sido debidamente acreditados en la audiencia. Dice el código que aún durante el curso de los alegatos o al terminar estos, pero imagínense, aún mientras uno está haciendo los alegatos, el juez podrá solicitar aclaraciones al abogado. De repente el juez podría, como que dice, mire, disculpe, permítame, disculpe. ¿Cómo es eso que usted está diciendo ahorita? ¿Cómo es eso? Explíqueme un poquito mejor porque no me queda muy claro. El juez puede hacer eso, aún mientras usted está formulando sus alegatos. O igual, él puede hacerlo cuando ya finalizaron los alegatos, pero puede solicitar aclaraciones o incluso solicitar a las partes sobre si existen otros títulos jurídicos o causas de pedir. Es decir, por supuesto, sin alterar la principal de ellas. Como que dice, ¿será que hay otros títulos jurídicos que no alteren la causa principal, pero que de alguna manera estén concurriendo con ella? Eso resulta un poco raro. Resulta un poco raro. Sin embargo, dado que es probable que en algún caso pudiera darse esa coyuntura, el legislador lo ha considerado. Pero yo siento que es peligroso. Peligroso que sea el juez mismo el que lo solicite. Muy peligroso. Porque de alguna manera estaría como, en mi opinión, rompiendo ese deber de imparcialidad. Si hay otros títulos jurídicos que puedan concurrir con la causa de pedir, pues que sea la parte interesada, la que lo mencione. Por supuesto, con amplias oportunidades para poder debatir eso, para poderlo controvertir, para poder, si fuera necesario, decirle al tribunal, mire, señor juez, para esos otros títulos jurídicos, no estoy preparado, no tengo los elementos probatorios. Me parece que eso implica una infracción al derecho de defensa, porque en realidad esto para mí es algo muy nuevo, que de repente salga con que existen otros títulos jurídicos concurrentes con la causa de pedir. Entonces, como le repito, eso no deja de ser un poco atentatorio contra el deber de imparcialidad que debería predominar en las actuaciones de los jueces. También nos dice el artículo 412, que es el que yo estoy utilizando para estas explicaciones, que si nosotros estamos pidiendo que se condene al pago de una cantidad de dinero, hay que fijar
en los alegatos con precisión los montos líquidos que sean finalmente reclamables. Es decir, no podemos nosotros en los alegatos, primero, no referirnos a los montos, a la cantidad de dinero. Tenemos que hacer referencia puntual y exacta, líquidos. Eso significa ya una suma de dinero ya establecida, pues de lo contrario, podemos vernos ante la necesidad de un proceso distinto, que según el caso podría ser abreviado o podría ser otro proceso común para poder establecer esos montos líquidos. Es decir, si no los pedimos de manera clara, precisa, puntual, esos montos líquidos en nuestro alegato, entonces lo que va a pasar es que el juez, al momento de fallar, va a decir, pues mire, la verdad es que aquí no me pidió ninguna cantidad líquida. Usted no mencionó en sus alegatos ninguna suma de dinero concreta o puntual. Y resulta que tampoco aparece en la demanda. Podría ser, podría ser. Entonces, pues ni modo, yo como considero de que sí hay elementos, voy a condenar, pero voy a condenar en abstracto. O sea, una condena en abstracto significa que no es una suma líquida a la cual se ha condenado al demandado. Y eso, como les repito, significaría la necesidad de un proceso diferente para poder establecer esa cuantía, esa cantidad ya líquida. Bien, dice la parte final de este artículo, terminados los alegatos finales, el juez va a levantar la sesión y va a dar por concluida la audiencia probatoria. Y dice también que desde ese momento va a comenzar a correr el plazo para dictar la sentencia. Sin embargo, déjenme ver el artículo 417, que también es producto de una reforma, de alguna manera contradice, o tal vez no contradice, pero por lo menos, sí, la verdad es que sí, porque dice el inciso final del 412, terminados los alegatos finales, el juez levantará la sesión y dará por concluida la audiencia probatoria. Pero eso no es tan cierto. No es tan cierto porque el artículo 417 está diciendo otra cosa. Dice, a continuación de los alegatos finales, el juez o tribunal deberá dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma bajo pena de nulidad. Entonces aquí estamos viendo nosotros una variante importante, producto de una reforma, porque este artículo 417 en su inciso primero, digamos, contiene algo que viene a modificar lo que dice el artículo 412 en su inciso final. Entonces, contestando su pregunta, esa sería más o menos el desarrollo o la estructura de estos alegatos. Es de la mayor importancia en el momento de la audiencia probatoria ir tomando notas, ir tomando apuntes. Eso requiere alguna habilidad que hay que irla trabajando poco a poco. Este tipo de incluso de clases que ustedes están recibiendo, ya sea presenciales o virtuales, pueden servir como ejercicios, como prácticas de la toma de notas o de apuntes, porque mire, usted va a necesitar muchísimo esas notas o esos apuntes al momento de formular los alegatos. O sea, es cierto, no estoy diciendo yo que no puede llevar algo ya construido, claro que sí, pero ya a la hora de las horas,
Ya a la hora de estar ahí en la audiencia y cuando le dan turno de palabra, podría haber variaciones importantes que impidan que usted se limite a lo que ya lleva preparado de antemano. Tampoco es que no va a llevar nada, claro, tiene que llevar ya un boceto, tiene que llevar ya algo ya listo, ¿no? Para poder fundamentar sus alegatos. Pero eso, más las notas que ha tomado, le va a permitir hacerlo de la mejor manera. Los alegatos son importantes, de la mayor importancia. Eso puede inclinar la balanza a su favor. Bien, ¿alguna otra preguntita que tengan por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Vaya, miren, entonces vamos a lo que les decía, que quería yo que repasáramos aquí en la plataforma. Vaya, aquí tenemos la semana actual, alegatos finales y sentencia. Esta semana nos corresponde estudiar dentro de la audiencia probatoria el tema de los alegatos finales y la sentencia. Aquí tenemos en los contenidos de la semana algunas palabras relacionadas con la sentencia. El resultado de toda la tramitación del proceso y principal desenlace del mismo es la sentencia judicial. Pues esta es en la cual el Estado a través del juez resuelve el conflicto sometido a su conocimiento por las partes litigantes. Este material es cortito, miren, solo tiene 3 secciones: contenido de la sentencia, congruencia y el jura novit curia. Entonces esto también es algo que ustedes tienen que leer. De preferencia, siempre se les ha pedido que lo hagan antes de venir a la videoconferencia. En las indicaciones de la semana, igual, ¿no? Aquí tenemos, quiero ver si logro, sí, más o menos se logra aumentar. Esta semana nos corresponde estudiar dentro de la audiencia probatoria el tema de los alegatos y la sentencia. Estudia diligentemente los materiales de lectura. Apenas son, quiero ver, 8 artículos, o quizás 7. Bueno, es poquito lo que hay que leer en el código, y también algunas páginas en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que contiene los comentarios hechos por el autor uruguayo Santiago Garderes Gaspar. Hay otros 2 artículos que también se les recomienda leer. Uno es de Maynor Salas, que significa fundamentar una sentencia, en la cual se exploran varios aspectos críticos relacionados con la fundamentación de las sentencias judiciales, y el artículo de Salvador Olimpo Nava, la sentencia como palabra e instrumento de la comunicación. Estos artículos, si bien son una lectura complementaria, con seguridad afirmamos que son los que marcan la diferencia entre un estudiante promedio y un estudiante sobresaliente. Usted decide en qué categoría ubicarse. Es decir, entre un estudiante que se ubica en el nivel receptivo o en el resolutivo, suficiente para pasar, o que sube a un nivel autónomo o estratégico. Solo de ti depende en qué nivel te ubicas. Ahora, eso obviamente tiene que verse reflejado en acciones positivas, ¿no? Es decir, usted tiene a su disposición un artículo sugerido para su estudio y obviamente usted lo lee o no lo lee, eso usted lo decide. Y también hay un vínculo
para que puedas escuchar una interesante explicación sobre la temática de esta semana, que es precisamente la sentencia judicial. Y te invitamos a no perdértela. Es decir, es un material complementario. Es este video de apenas 10 minutos y fracción. Internet es un video que habla sobre la sentencia judicial. Explica las clases de sentencia, su estructura, etc. Dice, al igual que en la semana anterior, la actividad actual consiste en un foro de opinión. Actividad que no será evaluada sumativamente, sino formativamente. Eso implica que tienes que hacerla, pero sin ningún puntaje acumulable. Participa no con el afán de ganar puntos, sino con el afán de aprender colaborativamente. Y aquí también está el vínculo que le lleva a ese foro de opinión. Es muy sencillo, mire. En este foro, si eres el primero en hacer preguntas, pues participa de nuevo para contestar preguntas hechas por tus compañeros. Formula preguntas pertinentes en torno a todos los contenidos vistos respecto a la audiencia probatoria. Formula preguntas pertinentes. Y luego trata de responder a las preguntas que formulen tus compañeros. Eso es todo lo que tienen que hacer en este foro de discusión. Clic. Hola. Con respecto a las sentencias declarativas, ¿en qué consisten? Vaya, en el videíto este que yo les acabo Sí, de ahí decir. estaban. No, pues es que Ajá, ahí estaban. Entonces, y me llamó la atención esa. sí, es que mire, hay según esto 3 clases de sentencias. Hay sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Las declarativas son aquellas que responden, obviamente, a una pretensión declarativa. Como quien dice, en la demanda misma, lo que se pretende por parte del actor o demandante es que se declare la existencia de un derecho. Eso es lo que él pretende, que se declare. En las constitutivas, la pretensión contenida en la demanda es que se constituya ex novo una relación jurídica. Ex novo es que no existe, es decir, por vez primera, una relación jurídica nueva. Y en la de condena, ahí de lo que se trata es que se le conmine al demandado a dar, hacer o no hacer algo en beneficio del demandante. Entonces, eso es básicamente lo que explica esta autora, que por cierto no lo hace en base a la legislación salvadoreña, sino que lo hace en base a la legislación española, porque es una profesora de España. Pero digamos que hay mucho que se aplica a nosotros, porque de alguna manera nosotros hemos también adoptado y hasta copiado muchas de las instituciones procesales de la ley de enjuiciamiento civil española. En otras palabras, sí tenemos mucho en común con ellos. Y por eso es de que utilizamos este tipo de materiales, porque nos puede perfectamente servir. Volviendo al foro, miren, yo en realidad, y ustedes se dan de dar cuenta, que hay mucha comprensión, mucha paciencia o tolerancia o mucha flexibilidad para ustedes. Pero esto puede ser un arma de 2 filos. Puede ser un arma de 2 filos porque podría dar lugar a que ustedes, digamos, bajen la guardia y se descuiden en su proceso de aprendizaje. Miren, eso es algo parecido como, ¿cómo se los digo? Cuando usted estudia, cuando usted se aplica, cuando usted se pone las pilas, como decimos popularmente, el beneficiado es usted. Y detrás de usted, aquellos que le rodean, su familia,
sus hijos, su cónyuge, sus padres, que de alguna manera van a resultar beneficiados de sus competencias, de su destreza, de su habilidad para hacer bien las cosas. Pero si usted lo agarra al suave, a lo que dé el tiempo, entonces obviamente el resultado va a ser diferente. No va a tener, digamos, esas destrezas, esos saberes que les permitan lograr un objetivo, pues de tener una profesión y de ejercerla con un nivel de eficacia aceptable, digámoslo así. Tal vez no sobresaliente, que fruto donde estabas, pero por lo menos que usted pueda defenderse, pues, y representar a las personas que depositen su confianza en ustedes de una manera aceptable. Así que yo les invito, con esto en mente, a que no descuiden su proceso. Ustedes son los artífices de ello. Aquí tenemos otra vez explicaciones sobre la actividad. Se trata, pues, de formular algunas preguntas de manera clara, responder preguntas hechas por sus compañeros con un argumento jurídico válido y con referencias legales atinadas. O sea, no es buscando una nota. Ya. Ojalá llegue el día en el cual ustedes y yo dejemos ya de pensar en la nota. ¡Ay, que estoy preocupado de cuánto tengo! Nombre. Hay que preocuparse por aprender, por saber conocer, saber hacer y saber ser, convivir. Eso tiene que ser lo relevante. Bien, vamos entonces a pasar a la actividad. Tenemos hasta las 2:20. Perfecto. Tenemos 50 minutos, 30, 20, sí, 50 minutos. ¿En qué consiste la actividad? Fácil, fácil. Aquí hay una parte que dice contenido de la sentencia. Miren, según el artículo 217, la sentencia debe constar de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. ¿De qué van a hacer? Van a ir a buscar una sentencia cualquiera. Una sentencia que puede ser incluso de segunda instancia, no importa. O puede ser de primera instancia. Otra vez, da igual, da igual. La sentencia lleva el mismo contenido, la misma estructura, los mismos requisitos. Eso sí, va a resultar más fácil encontrar una sentencia de segunda instancia que una de primera instancia. Y ya les voy a explicar por qué. Porque donde la van a ir a buscar es aquí en el sitio de la Corte Suprema de Justicia, que se llama jurisprudencia.gov. Esto ya se los he dicho antes. Ya ustedes aquí se logra ver, miren, jurisprudencia.gov.sv. Eso es lo que ustedes van a anotar. Entonces, se ven aquí a las secciones de búsqueda donde dice jurisprudencia. Miren, jurisprudencia. Y aquí en búsqueda general. Búsqueda general. Y aquí donde dice juzgados, miren, eso es lo que les decía yo, miren. Ambiental, contencioso, especializado, contencioso, ambiental, contencioso, especializado, ambiental, especializado, contencioso. O sea, yo no sé por qué los juzgados de lo civil y mercantil no publican sus sentencias.
Es decir, me parece que ahí tenemos un debe, tenemos un pequeño vacío. Deberían, en mi opinión, así como lo hacen estos, publicar sus sentencias también. Sin embargo, las cámaras, es así, miren, las cámaras. Entonces, usted se viene a la cámara que usted quiera. Eso sí, que sean de lo civil, para que tenga que ver con lo que estamos estudiando. Cámara de lo civil. Cámara de lo civil. Hay algunas que son mixtas. Pero vaya, por ejemplo, les recomiendo la cámara primera de lo civil, de la primera sección del Centro San Salvador. Hay una segunda, hay una tercera. O si quieren la de San Miguel, vaya, aquí, Cámara de lo Civil de la primera sección de Oriente, San Miguel. Santa Ana, ¿ve? Cámara de lo Civil de Santa Ana. Es decir, una cámara de lo civil. Entonces, hacen clic, digamos esta de San Miguel, ¿ve? Hacen clic en ella, se vienen a civil y mercantil, en esta parte de aquí, civil y mercantil, espero que puedan estar viendo. Y aquí van a encontrar, aquí, sentencias definitivas, en esta parte de aquí, miren, aquí, ¿ve? Autos definitivos, autos simples, interlocutorias, sentencias, sentencias definitivas. Esta es la que nos interesa, sentencias definitivas. Entonces, en esta parte de aquí, vamos a ver si me da sin digitar palabras. No, pónganle, por ejemplo, cámara. No, con cámara que le pongan ahí, de búsqueda libre. Aquí está buscando, en esta parte de aquí se nota. Y aquí están, miren. Sin embargo, no me respetó que le pedí sentencias. Bueno, no importa. En esta parte, aquí dice sentencias, ¿ves? Entonces, sentencias, sentencias, sentencias. Agarren una sentencia cualquiera. Agarren o elijan una sentencia cualquiera. Por ejemplo, esta sentencia. Y aquí está. Si vienen a archivo, archivo, y aquí está la sentencia. Es una sentencia de cámara. ¿Qué es lo que van a hacer? Fácil. Van a tratar de encontrar en la sentencia sus partes. Eso es lo que se llama analizar. Van a analizar la sentencia. Van a descomponerla en sus partes. Es decir, van a identificar cuál es el encabezamiento de la sentencia. Van a identificar los antecedentes de hecho. Van a identificar los fundamentos de derecho y van a identificar el fallo o pronunciamiento en esa sentencia. Es decir, la sentencia les va a servir como objeto de estudio y lo que van a hacer con esa sentencia es identificar las partes que la componen según el artículo 217, el cual tienen que ir y leer también. Pero no solo eso, también van a hacer algunos comentarios constructivos en relación con esa sentencia. Es decir, ¿está bien? ¿Cumple con los requerimientos o no? O sea, van a hacer una crítica a la sentencia, pero
basado en si cumple o no con su estructura y también con los requisitos. Por ejemplo, ustedes se pueden venir a los artículos que hablan sobre la valoración de la prueba. Por ejemplo, el 416. También lo pueden tomar como base. También, si hubieran presunciones, que es quién sabe, a lo mejor hay presunciones, ustedes pueden buscar en los artículos 414 y 415 de qué manera esas presunciones que dan la base para la decisión se han o no cumplido con los requisitos que la ley exige para ellas como presunciones. También se pueden ir a los artículos esos que mencionamos ahí, el 217, porque también tenemos el 218, que nos habla de, déjenme checar aquí, de la congruencia. Sí, va más que todo el 217 y el 218 en relación con el 414, 415, 400, o sea, los que acabábamos de mencionar, 416, 417. Así que esa sería como la actividad de hoy. Y para poder, digamos, garantizar la eficacia, vamos a ver, tenemos 12 personas. Bien, yo creo que podemos trabajarlo en pareja o tríos. Vamos a ver cómo me sale mejor aquí. Vamos a conformar, sí, pareja o tríos. Y en lo que ustedes empiezan a buscar, yo les voy a preparar digamos, la tarea, pues para que suban lo que han hecho. O sea, ¿qué es lo que van a poner ustedes ahí? ¿Cuál es la sentencia que descargaron? ¿Cuál es el tribunal que la pronunció? La fecha en que la pronunció y como que dice, unos comentarios relacionados con lo que acabamos de mencionar. Si cumple o no con los componentes, la estructura de una sentencia y los demás, digamos, normas que se dan para una sentencia. Entonces, eso lo van a hacer, obviamente, al final para poder subir la evidencia del trabajo que han estado realizando durante el tiempo que falta, que serían ya prácticamente 40 minutos. 40 minutos son los que van a trabajar solamente. ¿Alguna pregunta? Por afinidad a las parejas. No, fíjese, van a ir al Team Marín de Dopingüey, Cucaramácara, Títere-Juez. Quiero ver. Qué barbaridad. Parejas en realidad son. Solamente uno va a ir de 3. Así que vamos a darles 40 minutos. A los 40 minutos simplemente se desconectan y hasta ahí llega la actividad. Cuídense, trabajen y ya les voy a aperturar. Ya les voy ahí en tareas, busquen en tareas para subir, le vamos a poner comentarios sobre sentencia. Comentarios sobre sentencia. Ok. Excelente. Bueno, cuídense.